Dios les bendiga, muy buenos días a todos ustedes que ya nos están acompañando en esta hermosa mañana. Para nosotros es una gran bendición nuevamente estar con ustedes a través de estas redes sociales, entre las cuales se encuentra este canal de YouTube. Así que Dios te bendiga mucho, nos complace nuevamente verle, aunque no por la situación en la que estamos viviendo, sin embargo para nosotros es más importante lo que dice la palabra de Dios en dos ocasiones en el libro de Proverbios. En Proverbios 22, verso 3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y en el 27:12 de ese mismo libro dice, el avisado ve el mal y se esconde, escuche, mas los simples pasan y llevan el daño. Entonces nos habla de dos cosas, una de esconderse y una de apartarse. Nosotros podemos ver en este momento y para esos efectos que el tiempo que estamos viviendo es tiempo difícil, sin embargo, sabemos que en medio de los tiempos difíciles Dios está con nosotros, Dios guarda a sus hijos, Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a los de su casa. Así que siempre está y estará pendiente de la situación en la cual usted se encuentre. Téngalo por cierto, es una bendición para nosotros poder a través de este medio, antes no se podía hacer, pero a través de este medio poder transmitir. Y bueno, hoy que estamos a 13 de diciembre, ya para nosotros es un día de celebración porque los días domingos es el día que guardamos para el Señor. Así que muchos, aunque en este momento quizá tengan la inquietud de qué está pasando en la iglesia, qué está pasando en el municipio en el que vivimos, tenemos una recomendación por medio de nuestras autoridades municipales y es el cierre de todo lugar en el cual se pueda concentrar un grupo de gente. Así que pues es un tiempo en el cual tenemos que guardarnos, tenemos que nuevamente hacer este tipo de transmisiones, pero sabemos que la palabra de Dios tiene que llegar a su vida. Así que voy a tomar un pasaje de la palabra en esta hora para que usted lo pueda considerar también de esa misma manera y esperemos que en Dios pueda provocar lo que Dios quiere a través de esta palabra que va a ser llegada a su vida. Si quiere el Señor hacer algo, si quiere transmitirle a usted alegría, gozo, valor, ánimo, fortaleza, refugio, todo lo que el Señor tenga preparado para usted, pues que el Señor también lo pueda hacer de esa misma manera. Voy al libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 26, hay un conocido pasaje que mucha gente lo tiene considerado. Cuando llega Natán con David, le dice, voy a hacer la casa de Dios. Mira, yo vivo en un palacio y el Señor vive entre cortinas. Sin embargo, aquí cuando le dice, haz todo lo que esté en tu corazón, yo solamente quiero tomar un pequeño pasaje para extraer de ello un verso que quiero compartirle, del cual quiero hacer este tema. Y está, segunda de Samuel 7, verso 26, dice la palabra de Dios. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Verso 27 dice, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Quiero hacer énfasis nuevamente en esta última frase que dice, yo te edificaré casa. Escuche lo que le dice David a Dios, yo te edificaré casa. Escuche esto, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor. Escuche, por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor. Y si está ahí en su casa, puede levantar usted su mano conmigo y puede decir, yo tengo valor, yo soy un hijo de valor. Y si usted es un hijo de valor o un guerrero de valor, como lo quiera ver, usted y yo podemos ver para esos efectos. Hoy en la iglesia nosotros acostumbramos el segundo domingo de cada mes ir vestidos de guerra, ir con un atuendo especial, con un pantalón militar, con una camisa del color café, con zapatos, como si fuéramos nosotros militares, porque finalmente está dicho en la Biblia que nosotros somos el ejército de Dios. Y nosotros como buenos soldados de Dios, como le decía Pablo a Timoteo, que nosotros como buenos soldados teníamos que cumplir con esas características de un buen soldado. Sin embargo, hoy para esos efectos, déjeme tomarlo de esta manera, si nosotros estamos siendo hijos, verdaderos hijos de valor, y decía David, por esto yo te edificaré casa, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Y usted y yo necesitamos considerar esas pequeñas características para ver si somos usted y yo o no somos hombres y mujeres de valor. Si usted está ahí en su casa, usted puede decir,
pues quizá sí somos de valor o no tenemos valor. Finalmente el valor no se mide, no se puede cuantificar de una manera tal que diga usted, yo tengo 3 kilos de valor o tengo 25 litros de valor. Usted simplemente puede decir, tengo o no tengo valor. Y ese valor que usted puede llegar o no a tener es lo que va a normar o va a determinar la vida y también la manera de su comportamiento futuro. Entonces usted y yo podemos ver que el valor es de suma y radical importancia también para nuestras vidas. Un hombre o una mujer que tiene valor es un hombre que sale adelante pese a la pandemia, pese a la crisis económica, pese a toda situación que se pueda encontrar en su camino. Para esos efectos, imagínense todo lo que estaba viviendo David en aquel tiempo, viendo que tenía desde temprana edad, dice que desde la edad de la mocedad, él fue llamado para ser el próximo rey de Israel después de que se iba a quitar a Saúl. Sin embargo, después de los 30 años, no fue a los 17 ni a los 18, sino después de los 32 años se cree que David fue puesto como rey de Israel. Imagínense que llega el tiempo de David a los 17, llega Samuel, lo unge por rey para que sea el próximo rey de Israel. Imagínense a David, un hombre que para esos efectos, que pudiera él considerar a los 17 años voy a ser el próximo rey de Israel. Yo sí le creo al profeta que ha venido, que me ha ungido, pero ve que pasan los 18, los 19, lo único que hace es estar dentro de del palacio de Saúl, el rey todavía en ese entonces. Pasan los 20, quizá Mical ya era su mujer, quizá en ese momento ya comenzaba a huir de las manos de Saúl que lo quería matar, y entonces él considerar que dónde está la promesa de Dios, dónde está el tiempo en el cual Dios dijo que yo iba a ser rey de Israel. Ahora no solamente no soy pastor de ovejas, ahora no solamente estoy fuera de la casa de mi padre, ahora no solamente me ha sido quitado mi matrimonio con Mical, sino que ahora estoy huyendo para salvar mi vida. Y entonces ver que pasaban los 23, 24, 25 y David huyendo, y ver que tenía él que tomar y levantarse en armas pese a toda la situación que él estuvo y pasó, y después de esto también tuvo por vivir. Imagínense tener que huir de esa situación y ver que pasaba la edad de los 27, 28, 29 y las guerras y los problemas y siendo perseguido y toda la situación que acontecía a su alrededor, y él diciendo, ¿cuándo va a venir el momento en el cual yo me voy a levantar como un hombre de valor, como un siervo verdaderamente que pueda demostrar todo el valor que tengo para poder ser el próximo rey de Israel? Sin embargo, no era algo que él en ese momento olvidara. Él tenía presentes las palabras que Dios le había dicho a través del profeta Samuel, que él iba a ser el próximo rey de Israel. Y aunque en su caminar tuvo tropiezos, en su caminar tuvo quizás diferentes dificultades, diferentes problemas, diferentes obstáculos, él tenía algo bien en mente, y esto que él tenía bien en mente siempre se pudo consumar porque su fe nunca menguó. Él tuvo un valor que siempre pudo determinar, un valor que nunca pudo olvidar. Hoy, si yo le pregunto a usted, para usted, ¿qué es valor? Usted me podrá quizá decir cualquier cantidad de cosas, y usted me podrá decir, bueno, pastor, valor son todos los valores universales que la gente tiene y que la gente tiende quizá a heredar de padres a hijos, de hijos a nietos, y así porque es una norma de vida. Y quizá los valores universales o las normas morales universales es que lo que hace diferenciar a una persona entre lo bueno y lo malo. Y entonces quizá usted me podrá decir entre ello la honestidad, el amor, la fe, la confianza, la honestidad, la cabalidad, la integridad, y me puede decir usted cualquier cantidad de valores morales en todo ello. Sin embargo, cuando usted ve que dentro de ello el mismo valor, un valor es el mismo valor, entonces como que esto va más allá de lo que podríamos decir solamente es una cuestión de moral o de cosas universales, porque entonces aquí ya imperan otras cosas y entran otras cosas. Déjeme referirme de esta manera. ¿Qué es para usted un valor? Y un valor para mucha gente puede ser una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. Entonces usted puede decir, yo soy una persona que tiene valor, es decir, puede ser usted una persona que por todas sus cualidades que tiene, puede ser apreciada. Y entonces la gente, es ahí donde se desprende la palabra, se valora, porque la palabra lo lleva a ello, una palabra que va más allá de todo ello. Viene de la palabra valeré, y entonces es cuando se dice, me están valorando por los valores que tengo. Usted quizá puede ser en este momento valorada por todo tipo de valor que tenga, y entre ellos a lo mejor uno de los valores que tiene usted es la fortaleza. No me refiero a una fortaleza física, sino a una fortaleza
espiritual más que todo tipo de situaciones, porque cuando usted lo ve dentro de una etimología, la palabra como tal, la palabra valor, ya requiere aquí una palabra compuesta, y la palabra viene de la palabra valeré y del sufijo or. Y entonces es aquí cuando ya encontramos algún concepto diferente. La palabra valeré quiere decir como tal ser fuerte. Una persona que es capaz de ser fuerte pese a todo. Una persona que es capaz de ser fuerte pese a todo lo que está viviendo. Yo sé que usted en este momento quizá pueda decir, bueno, a mí no me importa lo que está pasando, puedo salir a la calle sin cubrebocas, puedo salir a la calle porque no me interesa lo que está ocurriendo. He vivido así que desde que comenzó esto y nunca he tenido ninguna enfermedad y en mi familia no ha fallecido nadie a causa de esta situación y es un invento gubernamental. Quizá usted pueda pensar así, y eso no le quita su valor, pero tampoco demuestra que usted tiene más valor, porque el avisado ve el mal y se aparta, el avisado ve el mal y se esconde. Sin embargo, hablamos más que ello, pero también el lado opuesto o la antítesis de ello. Una persona que puede llegar a tener valor no es aquella que demuestra salir de la calle sin cubrebocas o de la otra manera, pese a todo, que pueda decir, bueno, pastor, usted está cerrando la iglesia en este momento, entonces ¿en quién confiamos? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Entonces, ¿dónde está el Dios que nos cuida? ¿Dónde está eso? No, acuérdese que dice la palabra de Salomón mismo, el mismo escritor de Proverbios dice, ama a la inteligencia y a la prudencia hazla tu amiga, porque ella te guardará, la prudencia es la que le va a guardar. De otra manera hubieran llegado con Jesús y cuando llegó Satanás en Mateo 4, aviéntate desde aquí al fin que está escrito que a sus ángeles va a mandar para que te guarden en todos sus caminos. Sin embargo, Jesús le dijo, no, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí hablamos de una cuestión de tentar y de prudencia, de no debemos de tentar, pero también de una cuestión de prudencia, porque también hasta la prudencia es considerada como un valor. Entonces me regreso al tema. Si nosotros hablamos de la palabra valeré, quiere decir ser fuerte, y ser fuerte pese a todo, pero viene después de ello, o viene la connotación de la palabra or, que es un sufijo, y esta palabra or viene nada más lo importante que es hablar aquí de valor, y valor viene de valeré, val viene de valeré, y or quiere decir algo tan importante como quiere decir amor, calor, candor, fervor y vigor. Este es lo que quiere decir este sufijo or dentro de la etimología. Entonces, si nosotros hablamos de una persona que tiene valor, entonces es una persona que tiene amor a ser fuerte, tiene el candor y el fervor o el vigor de ser fuerte. Y déjenme parafraseárselo de esta manera, una persona que pese a todo lo que pudiera haber a su alrededor, quizá pudiera haber muerte y quizá usted, entonces me regreso y tomo la antítesis de lo que le acabo de comentar. Quizá dentro de su familia ya haya tenido una pérdida o dos o tres o quizá más, porque hemos conocido familias que han tenido más de dos o tres pérdidas. Sin embargo, pese a todo, aquí se va a demostrar el valor que usted pese a todo va a andar con prudencia pero sin temor, va a andar quizá ligada a la inteligencia, a la sabiduría, a la cordura misma, pero sin el temor de que es aquello que le pueda llegar a acontecer porque Dios está con usted. ¿Qué le quiero decir? Que usted tiene y puede salir a la calle sin cubrirse. No, lo opuesto le estoy diciendo, que usted dentro de todo, usted puede ser una persona capaz que sea fuerte, que sea valerosa, que tenga ese calor, ese amor, ese candor, ese fervor o ese vigor hacia la fortaleza, ese vigor hacia todo aquello que se pueda llegar a mover, que le genere una fuerza, pero no una fuerza humana, sino una fuerza que proviene de Dios, una fuerza que pese a todo usted es capaz de poder levantarse en contra de toda situación adversa y decir, yo creo lo que está pasando, pero creo que pese a que la pandemia es un mal que está aquejando a toda la humanidad y está matando a muchísima gente, también creo que tengo un Dios poderoso, creo que tengo un Dios vivo, creo que tengo un Dios que es más fuerte que toda pandemia, que toda enfermedad, que todo dolor y que todo aquello que pudiera llegar a acontecer en mi familia. Y entonces por medio de ese Dios yo me cubro con la sangre de Jesucristo, cubro a mi familia, cubro a mi persona, cubro a los míos, a mis amigos, a los que amo, a mis familiares, a mis padres, a mis hijos, y entonces usted cubrirse con eso, porque usted se está portando como una persona con valor, una persona que es más fuerte y tiene calor, candor, amor, fervor, vigor hacia todo aquello que le provoca la fortaleza, pero le recuerdo, la fortaleza que proviene de lo alto. Déjeme entrarle aquí al tema, quizá me extendí un poco en la introducción. Si nosotros encontramos en esta palabra, en esta frase, lo que es ya una persona que tiene
vigor, un hombre, una mujer de vigor, entonces nosotros, usted y yo, podemos encontrar comparaciones diversas, y a través de estas comparaciones diversas, usted y yo quizá podamos entender y quizá podamos tomar cualquier persona como ejemplo para poder decir, es verdad, esta persona es una persona de alto vigor, es una persona que puede llegar quizá a demostrar mucho vigor, mucha fortaleza, quizá pueda llegar a denotar o a manifestar lo que otras personas no pueden hacer. Sin embargo, para esos efectos, déjame en este momento considerar solamente un pequeño ejemplo, y si nos da tiempo también consideraremos uno más. En la palabra de Dios nos habla de David, como hemos considerado este pequeño pasaje. Y al hablar nosotros de David, cuando David decía en 2 de Samuel 7, verso 26, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor. Y usted puede levantar nuevamente su mano ahí en su casa, en su trabajo, en su coche, donde usted vaya, y pueda decir, yo soy, según sea el caso, yo soy un hombre o yo soy una mujer de valor. Y entonces usted puede decir, si yo soy una mujer, un hombre de valor, entonces necesitamos ver qué es lo que puede determinar si ya vimos el concepto de manera coloquial, un concepto de manera académica, pero también ya vimos la etimología o la exegética, como lo querramos ver, de la palabra valor. Y entonces nosotros, cuando entramos a la etimología y a la exegética de esto, podemos ver entonces los valores que tenía en este momento David. Él decía, yo tengo un corazón de valor, no solamente porque era más apreciado, porque finalmente alguien que tiene valor es alguien que tiene un precio de más, tiene una sobrevaloración, o es mucho más apreciado que otras personas. ¿Por qué? Porque tiene un valor X, tiene un valor determinado por algo que tiene un plus, digamos así, un extra que no tienen todos los demás. Así que déjenme entrarle aquí solamente para tomar unos puntos y poder considerar en este sentido esta frase. En 1 de Samuel capítulo 17, en el verso 32, nos encontramos este primer punto cuando dijo David. Usted recuerda que llega para pelear con el gigante, y entonces aquel gigante Goliat se encuentra en medio del campo de batalla, en el valle, y cuando llega David para esos efectos, él se encuentra con quizá algo que no era muy de su agrado, porque David había no solamente en ese momento adquirido valor cuando él ya va a edificar la casa de Dios, sino es algo que puede llegar a generarse, escúcheme, de dos maneras. Una, de manera nata. El valor se genera de manera nata cuando alguien dice, bueno, yo tengo mucho valor, pero siempre lo he tenido, no sé ni por qué. Sí, lo adquirió de manera nata, ya nace con él. Es una parte, se dice, de manera intrínseca, que nace de lo más profundo de su ser, sin siquiera poder llegar a considerar cómo se gestó este valor dentro de la persona. Pero también hay valor adquirido o el valor aprendido, un valor que a causa de la sociedad, y este ya es cuando se genera a causa de los acontecimientos, a causa de los sucesos que llegan a ocurrir en una persona, hay necesidad de que esta persona pueda tomar valor, y entonces dice, no, yo no me puedo quedar de esta manera. Mucha gente se puede encontrar con la primera que diga, yo siempre he tenido valor y voy a salir adelante pese a todo, pero hay gente que no puede salir de esa manera. Es más, ha dicho, yo no sé cómo tener valor, pastor, no sé cómo hacerle para salir adelante, no sé cómo poder generar en mí esa fortaleza que tienen otras personas. Pues déjeme decirle, hay buenas noticias para usted, porque en este momento usted puede, a causa de la palabra de Dios, encontrarse con ella y decir, yo quiero generar este valor, yo quiero generar este plus dentro de mi persona, este valeré, pero también este amor o este fervor o este vigor hacia esa fortaleza, para que pese a todo lo que pudiera venir, yo me muestre por encima de toda adversidad, por encima de todo obstáculo, porque Dios está conmigo. Y es donde viene este oro, este valeré y este oro, esta persona que puede levantarse por encima de todo. Decía David en este momento, 1 Samuel 17:32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Déjame hacer aquí nada más una comparación en ambos sentidos. Saúl, por un lado, un hombre que tenía valor, pero este valor era adquirido desde su nacimiento, porque Dios lo había puesto en su corazón. Sin embargo, por otro lado, un hombre llamado Saúl, que pudo haberlo adquirido, es más, Dios cuando le pidió a Samuel, le pidió rey, aunque Dios no quería ponerle rey, porque Dios le dijo, si te pongo rey, mira, te van a tratar como todos los demás pueblos, les vas a tener que servir, les va a servir tu descendencia, todos ustedes van a ser prácticamente esclavos de él y le van a tener que servir, aún le van a tener que pagar tributo a ese rey. Pero el pueblo de Israel dijo, no importa, no, que nosotros queremos rey igual que todos los pueblos. Entonces Dios les levantó a Saúl.
Pero déjame, si hacemos nosotros esta comparativa, ¿qué es lo que estaba sucediendo en este pasaje? Vea usted, apunte si usted es de los que notan, apunte esto. Número uno, ¿qué es lo que hace un hombre que tiene un valeré, que tiene un valeré y que tiene un honor, que tiene un amor, un vigor, un fervor hacia lo que es la valentía, hacia lo que es el valor? Un hombre cuando llega así como llegó David, le dijo al rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este. Estaba viendo lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla, estaba viendo lo que estaba ocurriendo dentro de ese valle, un gigante llamado Goliat que estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente, como él mismo lo dice. Sin embargo, nadie se atrevía a ir uno a uno y pelear con este gigante casi de 3 metros llamado Goliat. Sin embargo, cuando llega David, es un hombre que le dice, no te preocupes, no desmaye tu corazón, y ni ninguno de los que están ahí, no te preocupes porque estamos aquí para esto, para pelear por ti. Es un hombre que tiene valor, es un hombre, una mujer que tiene valor, es quien le da ánimo a otros pese a todo lo que pueda llegar a ver, pese a los gigantes que se muestren en su camino, pese a los gigantes que pueda haber a causa de lo que está ocurriendo. Sí, quizá hoy en día hay gigantes levantándose en este momento, llamándose enfermedad, llamándose pandemia, llamándose esta pandemia puede ser el coronavirus que estamos viviendo, puede ser lo que estamos viviendo o lo que vivimos en estos tiempos a nivel nacional, como es la influenza, y puede ser muchas enfermedades más, pero quizá no solamente puede verse en esa cuestión de la salud, quizá un enemigo fuerte puede ser para ti o un gigante que se ha levantado la economía, una economía quizá en este momento te está atormentando, que puedas decir no puedo salir adelante, la escasez me está matando, no tengo trabajo, no tengo para dónde irme. Es más, quizá el mismo ser desechado de tu misma familia puede ser un problema, porque el mismo David fue desechado de su padre, fue desechado de sus hermanos, fue desechado posteriormente, usted lo puede notar, por el rey Saúl, fue desechado de su mismo consejero llamado Aitofel, fue desechado de su misma mujer llamada Mical, fue desechado de Goliat. Tú vienes a mí, eres un chamaco mocoso, yo te voy a pelear y voy a dar tu cabeza a las aves de los cielos. Fue desechado por cualquier cantidad de personas. Sin embargo, aunque fue desechado por los cercanos, por los familiares, por la misma familia, por todos aquellos que él pudo haber amado, él con todo y eso se levantó como una persona de valor, como una persona que pudo haber dicho, pues me podrá desechar quien sea, pero si Dios está conmigo, ¿qué me importa lo que pueda pasar? ¿Qué me importa lo que me pueda acontecer? ¿Qué me importa quién está conmigo y quién no está conmigo? Si Dios está conmigo, más fuerte es el que está conmigo que el que en el mundo está. Y así se levantó él y pudo ser capaz de darle ánimo, de darle valor a otros que se preocupan, mi querido rey. No desmaye tu corazón y que ninguno desmaye a causa de este gigante incircunciso, que tu siervo irá y que tu siervo peleará. Ahí es donde se manifiesta el verdadero valor. No que salgas a la calle sin un cubrebocas y que digas, yo tengo valor, mira cómo salgo a la calle, y yo tengo valor porque mira cómo ando en el metro sin cuidarme y sin limpiarme ni sin lavarme las manos. No, eso demuestra una verdadera osadía y una falta de prudencia de tu parte. Sin embargo, cuando tú te cuidas, cuando pese a todo no tienes temor, te cuidas, pese a todo sales y buscas trabajo, pese a todo sales buscando que pueda llegar el pan a tu casa, entonces te estás levantando como un hombre y como una mujer de valor. No así fue Samuel, no así fue Saúl, perdón, porque en el verso siguiente le dice Saúl a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? No podrás, porque tú eres un muchacho y un hombre de guerra y él es un hombre de guerra desde su juventud. Imagínense nada más, si usted dirá, si con estos tengo por amigos, ¿para qué quiero enemigos? Un hombre como Saúl, un hombre que no tenía valeré, no tenía ese or tampoco, ese fervor ni ese vigor hacia la fortaleza, no podía levantarse. Era un hombre que cuando alguien llegaba, lo apagaba, lo desanimaba, lo atemorizaba, lo trataba de ridicularizar, trataba de hacerlo menos. Cuando muchas veces se comportan así en la misma familia, cuando se levanta alguien y dice, papá, yo quiero ser un ingeniero, tú ni de corredor vas a pasar, mira, así que mejor dedícate a trabajar porque ya perdiste un día de la escuela, o 2 o 3, así que ya no vas a pasar de lo mismo. Es un hombre que quizá le quita las espesas a sus mismos hijos. Cuando llega el marido y le dice, ¿sabes qué? Voy a poner un negocio, y su mujer le dice, si tú nunca has puesto un negocio, lo poco que tienes lo vas a perder, lo poco que tienes se te va a ir de las manos. ¿Para qué inviertes? ¿Para qué haces algo que ni siquiera sabes si te va a resultar o no? Es decir, una mujer que en ese momento se está considerando como una mujer sin valor, porque no tiene ese valeré, no tiene ese or, sí, desaniman al marido,
miedo, lo atemorizan, hacen que éste claudique de sus propósitos, hacen que éste pueda retroceder y que diga, bueno, entonces me voy a quedar acostumbrado al mismo salario de siempre. Una persona que no es capaz de poder levantar a otros. Sin embargo, cuando se levantan con David, en este momento es un hombre que se puede manifestar como una persona de valeré, una persona de oro, una persona que pese a todo puede salir adelante, que quizá no tenga un peso en la bolsa, pero pueda decir, si Dios dijo que me iba a dar un negocio, yo sé que Dios me lo va a dar. Si Dios dijo que iba a estar conmigo en la empresa, es porque Dios va a estar. Si Dios dijo que me iba a ayudar y iba a estar conmigo hasta el fin de los días, yo sé que Él va a estar, porque Él no puede claudicar en sus propósitos ni en el ánimo que está para darme dentro de mí. Así que alguien pueda decir, gloria a Dios donde quiera que se encuentre, pues dígalo entonces. Número 2, en 1 Samuel 17, verso 28, cuando llega David ahí al campo de batalla, usted recuerda nuevamente, se encuentra con sus hermanos. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 28, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá? ¿Y quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Usted recuerda cuando llega? Allí se recuerdan, estaba Abinadab, estaba Eliab, estaban los hermanos de David, todos, porque todos eran hombres de guerra. Sin embargo, este hombre Eliab, que era el hermano mayor, usted recuerda que había mandado su padre Isaí, le había dado a David para que le llevara, yo me imagino que dice que le había llevado unos panes al rey, unos quesos. Yo me imagino que para estos tiempos le llevaría una torta de pierna con quesillo, hermano, así con mucho, quizá, mucha sal, mucha de esa, ¿cómo se llama? Esa, sí, rajitas y bueno, hermano, y quizá una salsita aparte, y a lo mejor le llevaba un consomecito, una birria calientita, algo le llevaba a sus hermanos, pero en ese momento vino el ataque de los hermanos. Escuche nada más, escuche, David en ese momento fue atacado, fue criticado. Él en ese momento lo único que se recibió, no recibió el apapacho de los hermanos. Qué bueno que estás aquí, mi hermano. Déjame los quesos, déjame los panes, déjame las tortas, los tacos de al pastor que me trajiste y regrésate rápido a casa, porque no. Cuando sus hermanos comenzaron a ver que David preguntaba, ¿qué le va a dar el rey a aquel que salga y pelee con ese gigante? Y entonces alguien, bueno, les va a dar a sus hijos, toda la casa de su padre va a ser exenta de los impuestos, así que va a quedar bien parado aquí en el reino, no va a pasar nada. Bueno, entonces David dijo, bueno, pues yo soy un hombre de valor, ¿qué más voy a salir a pelear con este incircunciso filisteo? Sin embargo, para esos efectos, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la palabra de Dios que se encontró con sus hermanos y se encontró con sus críticas, se encontró con verse en ese momento atacado más que levantado, criticado, murmurado más que otra cosa. Escúcheme, porque dicen en mi pueblo que cuando se trata de crucificar, lo que sobran son clavos, y es una realidad. Hoy en día hay tanta crítica para los pastores que cierran o cerramos las iglesias, tanta crítica dentro de ello, y he escuchado inclusive que ha dicho, si vuelven a cerrar la iglesia, pues entonces yo ya me voy a buscar otra iglesia, y además yo no estoy ahí, y gente que quiere presentar a sus hijos, pero ¿cómo llevar, si prohíben las autoridades que vayan menores de 12 años? Imagínese un niño de 8 días, de 15 días o de 2 meses de nacido, ¿cómo podemos llevarlo a la iglesia para ser presentado? Y entonces vienen aquí las críticas, vienen las murmuraciones, vienen que hablen atrás de los pastores, vienen todo este tipo de señalamientos. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está todo lo que dices? ¿Dónde está tu...? Sí, pero volvemos a lo mismo, vienen aquí las críticas. A David en ese momento no le molestó ser criticado, no le molestó que la gente murmurara de él. Él sabía quién lo había levantado, él sabía quién lo había enviado, porque alguien, un hombre y una mujer que tienen valor, siempre van a saber quién los envía, siempre van a saber quién les manda, siempre van a saber que tienen el respaldo de Dios, siempre van a saber que si Dios está con ellos, no va a haber nadie que pueda contra ellos, que van a haber críticas, por supuesto, que van a haber murmuraciones, por supuesto, que aquellos que le dicen, pastor, yo voy a estar con usted hasta que Dios me llame a su presencia, hasta que me muera voy a estar con usted, son los primeros que se dan la vuelta a los pastores y le dan la puñalada por la espalda. Aquellos que critican, aquellos que murmuran, aquellos que se levantan contra ellos, aquellos que les dividen las iglesias, aquellos que pasa todo esto, es lo que sucede. Sin embargo, a David no le importó, porque esto era parte de su misma valentía, era parte de lo que él tenía que hacer notar, que era un hombre de valor. Como hoy en día, ¿cuántos vemos dentro de la iglesia que son hombres y mujeres que se levantan con valor?
sí son criticados en la iglesia porque tienen poco tiempo dentro del ministerio y se levantan, ya sirven, ya son de los que están en células, son de los que están sirviendo, son de los que van a predicar y la gente se levanta, la gente murmura, la gente dice, ay, pues sí, porque seguramente que es familia del pastor, o seguramente que algo hizo, no sé qué, pero muchos se levantan así, pero es cuando tienes que demostrar que Dios está contigo, cuando tienes que demostrar que eres una mujer y un hombre de valor, no hacía a Saúl, déjeme comparar a Saúl, porque cuando dice en 1 Samuel 18, verso 7, usted recuerda, desde antes, desde el capítulo 15, David es llamado al reino, ya le tocaba el arpa al rey para que huyeran los demonios que estaban con el rey ahí que le atormentaban al rey Saúl, y él llegaba con su arpa, comenzaba a tocar, y el espíritu malo que estaba dentro de la persona de Saúl huía. Y posteriormente él comenzó a salir a las batallas, comenzó a ir a las guerras, y entonces Dios les daba los triunfos. Dice la palabra de Dios que el reino de David se ensanchaba, crecía. Sin embargo, no era así con Saúl. Y cada que salía David, dice la palabra de Dios, que tenía mucho más éxito. Entonces, en una de esas regresos de David, que se encuentra a las mujeres que estaban cantando, que estaban danzando. Yo me imagino que estaban ahí tocando los del grupo de alabanza de HPJ, y entonces estaban, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y entonces cuando se encuentra Saúl este canto que David mató a 10,000 y él solamente a 1000, él se enojó en gran manera. Está ahí en 1 Samuel 18, usted lo puede leer a partir del verso 7, y dice la escritura que él se desagradó, su corazón quedó desagradado en gran manera, que este dicho fuese hecho delante de todo el pueblo de Israel. Y entonces en ese momento se enojó tanto que dijo, a este no le falta más que le sea quitado el reino. Imagínense, mientras a David, que era un hombre que tenía ese valeré y que tenía ese un hombre que no se dejaba afectar por las críticas, por los comentarios, por las murmuraciones, cómo le pegaba en la persona de Saúl que este dicho sí fuese hecho delante de él. A él sí le molestaban las críticas, sí le afectaba lo que otros dijeran, sí le afectaba que le robaran crédito, como que a mí me dieron 1000 y a David 10,000. ¿Cómo puede ser posible? Me están quitando todo el crédito. Yo soy el rey. No saben que yo soy el rey. ¿Saben cuánto celo ministerial hay dentro de las iglesias? Cuando alguien comienza, se levanta un líder de alabanza, se levanta algún líder dentro de alguna de las áreas, y entonces este líder que se levanta para esos efectos comienza quizás a hacer y a levantar y ver que tiene ya 30, 40 jóvenes, 100 o 200 jóvenes, o 1000 o 2000 jóvenes, y entonces el de matrimonios ya tiene 40, 50 matrimonios, y el pastor dice, Dios mío, no le falta más que le den el pastor. ¿Sabe qué? Vienen aquí los celos ministeriales, y estos celos ministeriales es cuando comienzan a acabar con las mismas iglesias. Pero no solamente esto ocurre dentro de las iglesias, dentro de las mismas familias, cuando el hombre se siente subestimado, se siente subvalorado, y entonces, pese a que viene esta llamada infravaloración para muchos, cuando viene esto, el hombre se siente menoscabado dentro de su persona, porque el hijo viene y le pide permiso a la mamá, mamá, ¿me das permiso? Y entonces en ese momento la mamá dice, sí, ve, y el hombre se comienza a sentir menos. ¿Sabes qué? Porque quizá el hombre ha dejado muchas veces dentro de su casa el mismo valor que tiene, y la autoridad la ha perdido. Porque cuando dentro de la casa le llega el hijo y le dice a su papá, papá, ¿me das permiso? Pregúntale a tu mamá. Oye, papá, ¿puedo aquí? Pregúntale a tu mamá. Oye, ¿puedes ir? Dile a tu mamá que vaya. Y entonces el hombre pierde la autoridad dentro del hogar. La mamá, ¿qué es lo que hace? Asume con toda responsabilidad lo que el hombre debería de hacer, y entonces para esos efectos viene aquí como que viene la envidia, viene ya como que porque a ella todo, y comienza a perderse esta armonía familiar, porque todo lo tiene que resolver la madre. Es una autoridad que ha perdido el valor. No es una autoridad delegada, es una autoridad perdida de parte del hombre dentro de los hogares. Cuando el hombre dice, es que yo no tengo trabajo, ¿qué es lo que hace una mujer que tiene valere, que tiene valor? ¿Qué es lo que hace? Pues entonces dice, yo no puedo permitir que mis hijos no tengan ropa, no tengan útiles, no tengan comida. La mujer sale, trabaja, hace, trae, y se muestra como una verdadera proveedora delante de ellos. Pero ¿qué es lo que hace? Viene posteriormente aquí el problema para los hombres. Ellos sí les afecta. A los hombres, digo, también soy hombre, nos afecta muchas veces dentro de ello que digan, es que mi mujer ya gana más que yo, es que mi esposa le está yendo mucho mejor que yo, y mucho más cuando ella tiene un buen trabajo, es profesionista, tiene maestría, tiene doctorado, quizá un postdoctorado, le va bien en alguna empresa, y entonces el hombre se comienza a sentir en ese sentido subestimado, y entonces sí le afectan las críticas. Cuando le dicen, oye, qué bonita prenda traes, me lo compró mi mamá, y el hombre comienza con ese celo, y entonces el hombre comienza con esos problemas dentro del mismo ámbito matrimonial.
¿Por qué? Porque la mujer se tuvo que levantar, la esposa tuvo que hacer lo que él no pudo o lo que él no quiso hacer. Viene aquí este momento para las familias, pero sin embargo, cuando dentro de este matrimonio se considera esta parte y puede reivindicar también esta área matrimonial, es importante, pero solamente se puede reivindicar si ambos son hombres de valor y mujeres de valor. Cuando ambos pueden decir, bueno, ocupa el lugar de manera sistémica, el lugar que te corresponde dentro de la casa, el lugar que te corresponde de proveedor, el lugar que te corresponde como autoridad, el lugar que te corresponde para poder proveerle a los hijos, a la familia, lo que necesitamos. Entonces también se puede reivindicar esta parte, pero necesitan ser hombres y mujeres de valor, hombres que puedan aceptar esta parte y mujeres que también puedan regresarle a los hombres lo que les pertenece. Número 3, vamos a avanzarle también porque vamos atrasados en el tiempo. En 1 Samuel capítulo 17, en el verso 37, estamos dentro de esta misma historia del gigante que llega a David y va a pelear con Goliat. Y dice aquí, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Escúcheme, usted cuando va a pelear David con Goliat, él le dice, ¿cómo vas a pelear con este gigante? Te va a acabar. Mira, le comienza a contar David su historia. Yo era pastor de ovejas y cuando allá cuidando yo las ovejas llegaba un león, llegaba un oso, llegaba quien llegara, un cuatrero me quisiera arrebatar de la mano. Yo salía, yo peleaba contra aquel, peleaba contra el oso, peleaba contra el león, peleaba contra todos aquellos que quisieran atacar a mis ovejas. Y así como me ha librado Dios de la mano de todos ellos, también sé que me librará de la mano de este hombre incircunciso que quiere y está atacando a los escuadrones del Dios viviente. Escúcheme lo que es lo que hace un hombre que tiene valor, una mujer que tiene valor. No los detiene nada ni nadie, aunque se muestren en este momento solos. Dentro de la casa te puedes ver como una mujer o te puedes ver como un hombre solo. ¿Cuántos en este momento se pueden ver de esa misma manera? Hombres que tienen a sus hijos porque la mujer los dejó y entonces se quedan solos con ellos, con los hijos en la casa y tienen que salir adelante de toda situación y entonces tienen que cuidar a su hijo, a sus 2 hijos, a sus 3 o a sus 17 hijos que les dejó la mujer. La mujer se fue de parranda, anda por allá en Acapulco, anda en las playas divirtiéndose que no sé de quién. Sin embargo, el hombre en ese momento toma al hijo, toma a los hijos y comienza a hacer mamá, la función de papá y de mamá. Y entonces, al ser, gracias, perdón, y al manifestarse de esta manera, el papá comienza como un hombre de valor, comienza a manifestarse de esta manera. Tengo que sacar a mis hijos adelante, se levanta temprano, prepara los útiles, prepara las cosas, desde un día previo ya preparó el alimento, ya preparó los uniformes, lleva a los hijos a la escuela, los trae, va por ellos, trabaja, hace 1000 cosas para que a sus hijos no les pase nada. Es un hombre que muestra un verdadero valeré, pero también del lado opuesto, hombres que se van, andan por allá con 1, 2 o 3 o 17 mujeres y dejan a la esposa sola, sin alimento, sin provisión, hasta sin casa. Y después de ello, ¿qué es lo que tiene que hacer esta mujer? Una mujer que tiene ese valeré y tiene ese or, se levanta, dice, bueno, yo no puedo permitir que mis hijos estén aquí muriendo, yo no puedo permitir que mis hijos estén desfalleciendo dentro de todo, pues también hacen eso y mucho más. Preparan todo, son capaces de tener a los hijos, aún están cuidando a los hijos, están preparando el alimento, están planchando la ropa, van a trabajar, están trabajando dentro de casa, van, regresan, llevan a los hijos, los traen de la escuela, hacen la tarea con ellos, hacen 17 cosas más y todavía tienen tiempo para mucho más. Escúcheme, son mujeres que se levantan por encima de las situaciones y demuestran este verdadero valeré. Era lo que estaba manifestando David en ese momento. Él dijo, yo solito, yo he matado a los osos, yo he matado a los leones, nadie ha estado conmigo para librarme en ese momento, sino que yo he sabido sacar la casta porque soy un hombre que tiene valeré. Y hoy en día, como los días de hoy que se levantan mujeres de HPJ, mujeres y hombres que se levantan con ese verdadero valeré, ese verdadero or que Dios ha puesto en sus corazones y este valor que ha sido puesto dentro de sus corazones es lo que hace la diferencia, que sus hijos sean levantados pese a todo, que en medio de la pandemia, que en medio de quizá de la economía, de la escasez, de una falta de economía solvente, quizá en medio de tantos problemas que tienen laborales, familiares y 1000 cosas más, se levantan encima de todos ellos y son capaces de levantar y de encumbrar sus mismos hijos y ven cómo sus hijos se levantan como verdaderos profesionistas, como verdaderos empresarios, se levantan por encima de cualquier cantidad de cosas, porque hoy en día ya no es un pretexto que el hijo pueda decir, es que me abandonaron mis padres, por eso me fui a las drogas, por eso me fui al alcohol, por eso soy como soy, por eso soy pandillero. Eso no es más que un pretexto
mal justificado de un hijo que quiera andar en lo malo. Sin embargo, cuando se levantan verdaderos padres y verdaderas madres con valor, también sus hijos son impulsados de la misma manera con este valeré, porque esto es algo que se hereda para los hijos de manera genética. Uno pone el gen en el hijo, uno pone el gen hasta en el mismo nieto, porque uno dice la palabra de Dios que el hombre justo deja herederos a los hijos de sus hijos, y esta herencia del valor puede llegar a traspasar las mismas generaciones y dejar a que los mismos nietos puedan adquirir este valeré y levantarse. Si mi abuelito pudo, yo también puedo. Así como se levantó en aquel tiempo Roboam, mi abuelo pudo, yo también pudo, que fue hijo de Salomón, y entonces él también lo hizo, por supuesto, quizá con malas decisiones, y sería cosa de escudriñar ya la vida de Roboam. Sin embargo, no en este momento necesitamos ver que se levantan pese a que se muestren solos, se verán solos, quizá nadie esté con ellos, quizá nadie esté contigo y no puedas tener un apoyo tal como de una persona física. Sin embargo, no lo esperes, hermano, hermana, donde quiera que te encuentres. Yo te puedo decir, quizá no tengas el apoyo de tus padres, de tu madre, de tu padre, de tus hermanos, de tus hijos mismos, ni de tu cónyuge. Sin embargo, si tienes el apoyo de Dios, te puedes manifestar como una persona de valor, un hombre y una mujer que puedas tener ese verdadero valeré y puedes salir adelante pese a todo. No así el caso de Saúl, porque cuando oyó Saúl que todo lo que estaba hablando en ese momento, el filisteo, dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17:11, que cuando oyó Saúl todo lo que decía el filisteo, que él se levante uno, que venga aquí, uno que no se turbe, uno que no tenga miedo, uno que no sea cobarde, uno que salga, que pelee conmigo para que lo haga mi siervo. En ese momento dice que él se turbó, y también con él todo el ejército de Israel se turbó, todos tenían miedo, todos en ese momento estaban acobardados, estaban sí estaban en el valle, pero estaban detrás de sus trincheras, porque no había uno que se pudiera levantar. Si no se levantaba el rey Saúl para pelear con ese gigante, ¿quién se iba a atrever a pelear? Y eso que dice la palabra de Dios, que Saúl era un hombre alto que le sacaba por lo menos una cabeza a todos los de su reino. Imagínense, un hombre que también era alto para nuestros tiempos. Quizá póngale usted que tuviera 2 metros de altura, pero el otro tenía 3 y le tenía miedo. Él en ese momento quizá medía una altura física, pero no medía una altura espiritual, una altura de crecimiento, que si Dios estaba con él, por supuesto que Dios le iba a dar también la victoria. Una persona que no tiene valeré es una persona que no solamente tiene miedo, sino que atemoriza a todos aquellos que están con él. No solamente retrocede, sino que hace que todos aquellos que están con él también retrocedan. No solamente se queda en una trinchera, sino que hace que todos aquellos que están con él también se escondan detrás de una trinchera. Escúchame, yo creo que en este momento puedes volverte y puedes convertirse, porque esto también es aprendido de una manera nata y aprendida. Recuérdame, el valeré se puede aprender, y puedes en este momento comenzar a ver que si aquellos que te rodean tienen miedo, entonces es tiempo de claudicar de ese sector y decir: yo tengo que buscar a alguien que no tenga miedo, alguien que no se frene, alguien que pueda salir adelante pese a todo, alguien que me dé ánimo, alguien que me provoque a buscar de Dios, alguien que me genere fortaleza, alguien que pese a todo lo que está ocurriendo pueda decirme: vamos a salir adelante, Dios está con nosotros, vamos a salir adelante de esta situación. Alguien que pese a que vea que no tenemos dinero, que pueda decir: pues hoy no tendremos dinero, pero si Dios está con nosotros, yo sé que Dios va a solventar toda situación, así que saldremos y ganaremos, saldremos y trabajaremos, saldremos y no claudicaremos, porque Dios está con nosotros. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que creas la palabra de Dios, que si Dios está contigo, es tiempo de que te levantes, de que dejes de ser una persona cobarde, que te levantes como una persona, un hombre y una mujer que tienen verdaderos valores, este valeré y este or dentro de sí, y que pueden levantarse como lo que son, hombres y mujeres con valor. Alguien pueda decir allí amén donde quiera que se encuentre, pues diga amén entonces. Número que sigue, en 1 Samuel 17, que estamos en el verso 38, está ahí. Saúl está en David, dice Saúl: bueno, vas a salir a pelear, te voy a proveer de mis vestiduras, te voy a proveer de lo que yo tenga. Aquí está mi escudo, aquí está mi espada, aquí está toda mi cubierta, todo mi uniforme de guerrero. Entonces levántate con eso. Dice en el verso 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Usted podrá decir: ¿por qué tomó 5? Usted va a recordar más adelante
Usted se va a dar cuenta, desde primera de Samuel 23 comienza, tiene ahí batallas David y mata a 4 gigantes más. Se dice que era una piedra para cada gigante, tomó 5 piedras. Sin embargo, usted cuando ve lo que hizo David, escúcheme, un hombre de valor en ese momento no piensa en lo que tiene, sino piensa en lo que va a tener. David en ese momento se pudo haber mostrado qué es lo que tengo. Bueno, ya tengo un casco para mi cabeza, ya tengo mi cubierta aquí de guerrero, ya voy a salir y voy a pelear porque ya tengo aquí el traje de Saúl, tengo aquí mi escudo, tengo toda mi armadura de guerra de Saúl. Pero en ese momento no puede armarse con lo de otras personas, tiene que armarse con lo que Dios le ha dado. Dios le había dicho, te vas a armar con 5 piedras del arroyo, vas a tomar 5 piedras lisas y así que te las vas a poner en tu saco pastoril y entonces con esas vas a matar a los gigantes, no solamente a Goliat, que es el primer gigante con el cual te vas a encontrar, sino a los demás gigantes a los cuales también te vas a enfrentar. Y eso fue lo que hizo David. Escúcheme, cuando uno comienza a tomar armas que tiene otro, en ese momento quizá no sea lo más adecuado, quizá no sea, no está pensando usted que Dios es el que va a proveer, quizá en este momento usted se está proveyendo de algo que ha visto que funciona. He visto gente que ha puesto negocios y que ha dicho, es que yo he visto que este negocio le fue bien a un amigo que tenía y entonces puso un autolavado en tal lugar y hoy tiene hasta los coches se forman y tiene 20 coches formados afuera de su autolavado para que se los laven. Y usted pone un autolavado y ¿qué resulta? Ni un coche, hermano, ni las moscas se paran por ese autolavado. Y usted dice, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, lo que pasa es que te estás poniendo para que puedas salir adelante en esta guerra económica. Quizá estás usando una armadura que no te fue puesta, que no te fue dada por Dios, que no era para ti, porque el hecho de que le haya resultado a otro no es una norma y no quiere decir que te vaya bien a ti. A otro le podrá ir bien a ti porque fue lo que Dios le dio a él para que pudiese hacerse de dinero. Sin embargo, quizás no te resulte a ti y puede decir, es que Dios no está conmigo. No, Dios está contigo, pero el arma no era la correcta. Lo que no está contigo es esa arma, porque esa arma no era para ti. Y entonces fue lo que hizo David. No, estas armas no son para mí. ¿Cuántas personas hoy en día pueden decir y van y piden consejería matrimonial y dicen, bueno, yo te voy a decir lo que me ha resultado a mí, yo soy esto y otro? Sin embargo, no es un consejo que pueda ser el más apropiado, porque el hecho de que haya funcionado algo en tu matrimonio, claro, hay reglas, hay normas, hay estándares dentro de esto. Sin embargo, cuando empiezas a dar tu propio ejemplo de qué es lo que te pasó a ti y qué es lo que te sucedió y cómo saliste adelante dentro de esa área matrimonial, no por eso quiere decir que le va a dar, que va a ser una regla de oro para que al otro le pueda ir bien, pero cuando das ejemplos propios de la palabra, esto sucedió en la Biblia y lo sacaron adelante de esta manera, esto le sucedió a tal matrimonio y le hicieron así, pero también de lo opuesto, esto hizo este matrimonio y ve cómo le fue a Ananías y Zafira, cómo le fue a Jezabel y Acab, cómo le fue a Talía, y usted puede pensar en 1000 cosas, en 1000 personas y cómo les fue a ellos. Sin embargo, usted puede tomar matrimonios de ejemplo, cómo le fue a Basti y a Suero antes de esto. Sin embargo, a su les fue, cómo le fue a pero Agar y Sara, pero Agar y Abraham, de una manera, usted puede tomar ejemplos dentro de su área matrimonial, no los propios. Usted no se refiere a dar ejemplos propios tratando de poner a un matrimonio la armadura que usted tiene cuando no le pertenece a ese matrimonio. Ponga lo que usted puede ver en la palabra de Dios y dé el consejo apropiado de acuerdo a la estructura que podemos ver de manera teológica. De otra manera, usted no va a estar haciendo en el área económica, en el área matrimonial, quizá en el área ministerial. Esto me funcionó a mi pastor, las células, o quizá los grupos que trabajamos de los G12, o quizá sí, pero a otras iglesias no les va. A otras iglesias no es lo mismo, no es lo que sí, lo que quiere, y no va a normal y no va a cuadrar a alguien de una manera tal que tiene que encuadrar todo de la misma manera. Sin embargo, cuando Dios está con uno, cuando Dios está contigo, déjeme decirle, las cosas cambian. Entonces las cosas no está pensando con una mente humana, está pensando con la mente de Dios. Si Dios me dio esto, voy a usar lo que Dios me dio. Pero escúcheme, no era la mente de Saúl. Saúl pensaba de manera distinta, porque una persona que no tiene este valería y este or, no es una persona de valor. Le dice Saúl a David en 1 Samuel 17:33,
no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Escuche, ¿qué es lo que pasaba por la mente de Saúl en ese momento? Tú eres un muchacho, no tienes fuerza, no tienes estrategias, no tienes estatura, no tienes fortaleza, no tienes, cualquier cosa te vas a poner a llorar, no tienes algo de lo cual tú puedas sostenerte de sí mismo. Y él pensaba, ese es un hombre guerrero desde su juventud, tiene experiencia, tiene estrategias, sabe qué hacer en el área económica, sabe qué hacer en el área matrimonial, sabe qué hacer en esta área cuando hay escasez, sabe qué hacer cuando hay pandemia, sabe qué hacer cuando hay coronavirus, sabe qué hacer cuando cierran las iglesias, sabe qué hacer. Él sí tiene todas las estrategias. Escuche qué es lo que hay en una persona que no tiene el valeré y el or. Una persona que no tiene este verdadero valor es una persona que es capaz de poder levantar a otros, ver atributos en otras personas, pero no en los propios, como aquellos padres que dicen, bueno, si tú fueras como el hijo de mi vecino, sí podrías lograr todo, pero no eres tú. El hijo de mi vecino sí es valeroso, el hijo de mi vecino sí es inteligente, él juega básquetbol, mira, mide 1,90, tú mides 1,55, 1,68. ¿Cómo puedes tú jugar tal deporte? Una persona que cuando ve a los suyos, en vez de que les diga a los hijos, mides 1,50, hijo, pero quieres jugar básquetbol, yo sé que Dios va a estar contigo y te va a prosperar para pagar tus estudios, pero yo sé que llegado el momento, Dios, y no solamente eso, te va a levantar como empresario, porque es capaz de darle ánimo a otros. Los que no tienen valeré no son capaces ni de levantarse a sí mismos. ¿Cómo pues podrán levantar a otros si ven las cualidades que tienen los de afuera, pero no ven las cualidades que tienen los de adentro? Qué terrible situación. Pero por eso tenemos que buscar, usted y yo, ser personas que tengan este verdadero valeré. Alguien puede decir amén donde quiera que se encuentre, pues entonces diga un fuerte amén donde quiera que está. Escúcheme, ¿qué es lo que pasaba? Siguiente punto. Vámonos al caso de Saúl. Primera de Samuel 17:11. Nuevamente regresa a ese campo de batalla. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Escúcheme, ¿qué es lo que hace un hombre que no tiene un valeré, no tiene un valeré y no tiene no tiene este vigor, este fervor, no tiene este candor hacia la fortaleza, hacia la valentía? Entonces se turba, se atemoriza, se deja amenazar por el enemigo. No piensa las cosas, dice, yo le creo más a las palabras del diablo que a las palabras de Dios. Yo le creo más a las palabras de lo que está diciendo el señor Gatel que a lo que está diciendo el Señor que está conmigo. Yo le creo más, y escúcheme, quizás se atreven a pensar tanto más porque tiene esta parte reptilínea más avanzada y quizá más desarrollada. No se atreve a pensar más en las cuestiones del corazón ni en las cuestiones de Dios o en las cuestiones espirituales. Piensa más, razona más. No, pues que debe de ser de esa manera. Si están muriendo el 10% de la gente, entonces la probabilidad de que si me voy al hospital es de que me muera, de cada 10 se muere uno, entonces quizá me muera yo y todavía no va al hospital y ya se están despidiendo de la familia. Si no regreso, ay, le pones mi nombre al niño. Imagínense nada más, hermano, se muestran como verdaderas personas fuera de toda lógica, hermano, personas que se muestran así, de esa forma, personas que muchas veces cuando se muestran así porque les han enraizado algo, les han generado algo, como padres que les dicen a sus hijos, escúcheme, padres que les dicen a sus hijos, oye, qué bonito te ves con la falda de tu hermana. Y entonces, ¿qué es lo que hace el hijo? El hijo desde los 3, 4 años dice, me veo bonito, me veo guapo, y como trata de sentirse aceptado por la familia, dice, ponme falda, me veo mejor con falda, me veo mejor con vestido, me veo mejor si me maquillo. Y se dice que desde temprana edad adquieren este tipo de características porque el cromosoma 23, y se inventan tantas cosas que no han sido puestas dentro de sí, solamente son pequeños hijos que no han sido aceptados por los padres o por la familia, pero al verse de esta manera, entonces se sienten aceptados y la gente les aplaude, y qué bien te ves vestido de esa manera, les aplaude, y qué bien te ves vestido de esa manera. Sin embargo, son personas que se han dejado intimidar por el mundo. Y entonces al decirle otras personas con las que se rodean, déjalo que elija su propio sexo. Déjeme decirle, como dijo Chuck Norris, aquel hombre que hacía el programa de Marshall, como dijo Chuck Norris en una pequeña revista que leí apenas, que él decía que él fue una persona hombre encerrado en el cuerpo de una mujer. Yo también fui de la misma manera, un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer, hasta que me dio a luz mi madre, por supuesto.
En esos 9 meses sí estuve encerrado en el cuerpo de una mujer. Hermano, pero es tiempo de cambiar el pensamiento. Es tiempo de cambiar que si tu hijo es hombre, porque Dios le dio esa característica. Si tu hija es mujer. No permitas que un hombre sea aplaudido cuando se viste o cuando tiene un vestuario de mujer. Tienes que ponerle y regresarles la identidad que tienen. No te dejes intimidar. Y levanta tu mano conmigo y di, no me voy a dejar intimidar. La gente se deja intimidar por lo que dice el mundo, porque entonces se va a ver atacado por los compadres, por los vecinos, cuando digan, déjalo que escoja su propio sexo. No te dejes intimidar por el mundo, no te dejes intimidar. Déjate en este momento hablar por lo que dice la palabra y tú eres capaz de decidir y tener identidad de lo que eres, pero no te dejes intimidar. David era un hombre de valor, no se dejó intimidar por las palabras que decía aquel gigante. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, que estamos en el verso 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada, con lanza, con jabalina, porque de Jehová es la batalla y él te entregará, o él os entregará en nuestras manos. Escúcheme, ¿qué es lo que hace un hombre que tiene este valeré? Es una persona que se levanta, que no se deja intimidar por las palabras del enemigo, que si llega alguien y te dice, deja que tu hijo, que tu hija se vistan de lo que quieran y que escogen su propio sexo, no te dejes intimidar. Si viene alguien y te dice, vamos a morir, quizá está determinado que del país van a morir 1,000,000 de personas o 500,000, no te dejes intimidar, Dios está contigo. No te dejes intimidar por lo que dice el enemigo, no te dejes intimidar por lo que dicen los noticieros, no te dejes intimidar por lo que dicen en los hospitales, no te dejes intimidar. Tú en este momento déjate solamente llenar por lo que Dios ha dicho. Él no se dejó intimidar por lo que decía el filisteo. Si se ha dejado llenar por todo esto, imagínate qué palabras tan más fuertes. Ven a mí y yo voy a dar a ti tu cabeza a las aves del cielo y tu cuerpo a las bestias del campo. Imagínense nada más aquellas palabras de David que David escuchaba, y él viendo aquel gigante que se acercaba a él, 3 metros casi de altura, y viniendo hacia la persona de David. Sin embargo, en ese momento, él se enfrentó no solamente a aquellas palabras ni a aquel gigante, sino se confrontó consigo mismo, y él pensó, ¿a quién le creo más? ¿A él o a Dios? ¿Le creo más al enemigo o a lo que Dios me ha dicho? ¿Le creo más a la enfermedad o a lo que Dios me dice? ¿Le creo más a la escasez, a la pobreza o a lo que Dios dice que está conmigo? ¿Le creo más a mi cuerpo que me dice que tiene dolores o le creo más a la palabra de Dios que me dice que mi cuerpo ha sido sano por las llagas de Jesús? ¿A quién le creo más? ¿A los dolores, a la enfermedad, a lo que siento o a lo que veo en toda la gente, al temor que tiene toda la gente, o le creo más a lo que Dios dice de mí? Dios dice de mí que yo venceré. Dios dice de mí que yo le voy a cortar la cabeza al enemigo. Dios dice de mí que ese cuerpo se lo voy a dar a las aves del cielo, a las bestias de la tierra. Dios dice de mí que me va a encumbrar, que me va a levantar, que me va a levantar. Dios dice de mí que no me va a levantar por lo que pueda tener yo en mis manos, por las espadas o por las armas de guerra. Dios dice de mí que yo tengo una espada llamada Biblia, su palabra. Dios dice de mí que eso lo ha dado para que yo pueda salir adelante. Dios ha dicho de mí que Él va a entregar en mis manos a mis enemigos, llamados escasez, llamado pandemia, llamado enfermedades, llamado los dolores musculares, llamado como se llame. Dios ha dicho de mí que está por mí y está conmigo. Dios ha dicho de mí que si veo, aunque yo vea a mis hijos en las drogas, en el alcohol, yo tengo una palabra segura, que mis hijos van a ser levantados, que mis hijos van a ser preparados, que mis hijos en un futuro le van a servir al Cristo de la gloria, porque Él está conmigo, y lo que yo estoy haciendo también ellos lo van a hacer. Si Dios ha dicho que está conmigo, Él estará conmigo en todo momento, y no solamente conmigo, sino con mi descendencia, con mis hijos, con mis nietos, y hasta que Dios me llame a su presencia. Las generaciones que están delante de mí, Dios estará con ellos, porque yo le creo a la palabra que Dios ha dicho que es para mí, y yo la tomo en el nombre de Jesús. Y por supuesto que esta palabra también la hago un rema en mi vida. Y él le dijo, yo te entregaré, yo te venceré, te cortaré la cabeza, le voy a dar, todo esto será para las aves de la tierra, para las aves de los cielos y para las bestias de la tierra, todo esto, porque yo le creo a esa palabra de Dios. Déjeme decirle, Dios está con usted. Dios está con usted. Déjeme tomar un último punto para ir terminando. Hermano, en 1 Samuel 17, verso 28, vea usted
nada más aquí la diferencia de David y de Saúl. En el verso 28 de 1 Samuel 17, cuando llega David con sus hermanos, dice, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió la ira en contra de David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas mayor con aquellos hombres? Se encendió la ira en contra de David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Escúcheme, los hermanos de David, que eran hombres que no tenían valor, no tenían este valeré y este or, no tenían este verdadero valor dentro de sí. No lo tenían. Ellos llegaron para enfrentarse con un enemigo que no pudieron ni siquiera enfrentarse. Pero los hermanos de David tenían algo claro. Aunque no podían enfrentarse a aquel gigante, prefirieron echarle problemas a David, echarle, como decimos en mi pueblo, echarle bronca a David. Es más fácil a veces pelear con los hermanos, es más fácil a veces pelear con los cercanos, es más fácil enojarse con los que nos rodean, es más fácil enojarte quizá con la esposa, con el esposo, es más fácil enojarte con los hijos. Tienes problemas allá afuera en el trabajo y te desquitas con tus hijos, tienes problemas allá afuera y te desquitas con los que amas, con los que dices que amas, tienes problemas del trabajo, te corrieron, te bajaron el sueldo, te quitaron el tiempo extra y es más fácil desquitarse con los que están a tu lado, que te rodean, con los que te aman. Es muy fácil encenderte en ira. Llegas y te desquitas con tu esposa, con tu esposo, con los de tu casa. Es muy fácil porque eso lo hace una persona que no. Fue el 17:26, cuando llega David, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo? ¿Qué harán? Y quitar el oprobio de Israel, la vergüenza, la ignominia. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió de las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió su ira. Imagínense nada más. Pero David era un hombre de valor. Como sé que hay muchos hombres y mujeres de valor que me están escuchando en este momento. David sabía contra quién era la pelea. David sabía que el enemigo no era Eliab. David sabía que su enemigo no era Abinadab. David tenía la mirada puesta en contra de aquel enemigo. Sabía que su enemigo no era Saúl. Sabía que su enemigo no era el ejército con el cual podía decir, órale cobardes, vamos a salirle a pelear. Él sabía que el ejército no era ese enemigo y pudo haberles dicho bola de cobardes. Pudo haberle dicho al rey Saúl, tú, qué bárbaro, si tú eres el rey, y qué ejemplo nos estás poniendo, y mira nada más, estás escondido detrás de esta trinchera dentro del valle, ¿qué te sucede? Pero él sabía que Saúl, el rey, no era su enemigo. Como muchos hoy en día se atreven a culpar al rey, a Dios de todo lo que pasa. Si Dios quisiera, nos quitaría esta pandemia. Si Dios quisiera, no hubiera muerto tal persona. Si Dios quisiera, no hubiera pasado aquello con esta iglesia, ni aquel pastor hubiera fallecido. Si Dios culpando a Dios de todo lo que pasa. Alguien que tiene valor no culpa al rey de lo que sucede, no culpa al ejército, no culpa a los hermanos, no culpa a la iglesia de qué es lo que está aconteciendo, no culpa a la familia, porque él pudo haberle dicho a sus hermanos, ahí está, bola de cobardes, para eso vinieron para perder el tiempo, no me faltaba esto más que fuera una familia de miedos. Él le pudo haber dicho mil cosas, pero él sabía quién era su enemigo y sabía que la pelea era contra el enemigo llamado Goliat. Como tú tienes hoy una pelea, quizá llamada de mil maneras, problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares, problemas emocionales, y dentro de las emociones hay mil problemas de temor, quizá de falta de control, no puedes controlar tu ira, tu enojo, tu molestia, quizá te cuesta tanto trabajo contenerte dentro de la familia, pero sabes, es momento de que tú puedas en este momento aceptar y puedas decir, mi problema, mi enemigo no es mi pastor, mi enemigo no es Dios, mi problema o mi enemigo no son los hermanos de la iglesia, no son mis hermanos biológicos, no es mi familia. Mi problema es que hay un enemigo llamado Satanás que está atacando mis emociones y ataca mi mente y me dice que pelee con ellos. Por supuesto que los hermanos sí tenían clara esta parte. Por supuesto que ellos sí querían que peleara así de esa manera. Sin embargo, en ese momento y para esos efectos, por supuesto que él sabía que tenía alguien con quien pelear. Déjame decirte en este momento, yo creo que tú en este momento puedes tomar también esa decisión y decir si quieres o si sabes con quién pelear, pero es para que tú puedas considerar que tu enemigo no es quien tú crees que es. Tu enemigo es el enemigo que batalla contra tu alma. Así que déjame orar por ti para terminar ya esta pequeña palabra y espero que pueda llegado a lo más profundo de tu corazón.
y que si tú en este momento puedes recibirla, puedes aceptarla, es momento de que te levantes como un verdadero y como una verdadera mujer y hombre de valor. Así que déjame orar por ti, por favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, creo todo lo que has dicho, creo lo que dice tu palabra y creo, Señor, que tu palabra es verdad. Creo, Señor, que dentro de todas las cosas siempre se levantan hombres y mujeres de valor. Y creo que pese a todas las situaciones que vivimos, también situaciones difíciles, siempre vas a levantar dentro de tu casa, dentro de tu pueblo, quien se levante a favor de ello. En el nombre de Jesucristo, en este momento, aquellas personas que puedan llegar a tener diferentes problemas, no solamente emocionales, sino también, Señor, de manera diferente, económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas, Señor, de toda índole. Permite que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de su ser y puedan decir: yo me levanto como un hombre y como una mujer de valor. Me levanto, Señor, como un hombre que es capaz de poder ser un buen proveedor, un buen protector, un buen consejero, un buen, hasta cierto punto, Señor, animador para mi familia. Aunque hay quien se atreve a criticar esta área, pero es bueno que la gente entienda, Señor, que las áreas del alma necesitan ser trabajadas, aún hasta por medio de ese ánimo. Que se levanten verdaderas mujeres que no se vean frustradas pese a todo lo que hayan visto. Señor, como Agar en un matrimonio fallido, Señor, o como quizá aquella mujer en el tiempo de Salomón que llevaron a su hijo muerto. Señor, ¿cuántas mujeres pueden ver que tienen hijos muertos porque se encuentran en las drogas, se encuentran en el alcohol? Que no vean lo que está pasando de manera presente, sino que es lo que puede ocurrir de manera futura. Que si tienen un verdadero encuentro contigo y reciben esta palabra, levantándose como verdaderos y verdaderas hombres y mujeres de valor, entonces las cosas pueden ser transformadas a su alrededor. Cambia su entorno, cambia su presente para que también pueda ser modificado su destino y que todo lo que ellos y ellas proyecten sea todo encaminado en una verdadera palabra motivada por ti, Señor, proveída por ti. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Y quiero terminar este tiempo no antes sin suplicarte que este tiempo pronto pase, para que pronto nos podamos ver nuevamente reunidos todos en la iglesia. Hay poder en Jesús. Y ese ministerio, Señor, que tú has levantado, porque no es un ministerio humano, es un ministerio divino que pueda levantarse y pueda ser encumbrado, Señor, que pueda ser restaurado, restituido, Señor, en todas aquellas áreas que en este momento se ven menguadas. Sin embargo, que llegado el momento, llegado el tiempo, podamos ver cómo tú, Señor, respaldas esta palabra y respaldas este ministerio. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Te suplico que ninguno de los que en este momento puedan llegar a escuchar esta palabra se puedan ver, Señor, como personas solas, porque todas ellas tienen tu provisión, tienen tu protección, tienen tu calidez, tienen tu respaldo y tienen tu fortaleza dentro de todas las cosas. Tienen tu refugio, Señor. Tú eres su ciudad amurallada. Permite, Señor, que ellos te puedan ver como lo que eres y que a causa de ellos, Señor, también puedan actuar con cordura, con inteligencia, con ciencia y con sabiduría en todo lo que acontece. Que no tomen ninguno de los que forman parte de la iglesia HPJ, ninguno de ellos puedan tomar a mal el hecho de que la iglesia se cierre de manera temporal, sino al contrario, el hecho de que la iglesia se cierre de manera temporal, sino al contrario, que puedan ver que a causa de ello, Señor, lo único que estamos haciendo es cuidar a los tuyos y ser diligentes, provisores y también, Señor, prudentes en ese sentido. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y nuevamente te agradezco el privilegio de poderme hacer ver, Señor, como un hombre de valor y a mi familia, como hijos de valor y a mi esposa como una mujer de mucho valor. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias por todo lo que en este momento está también pasando, Señor. Gracias por todo y nuevamente te suplico que pongas tu mano de misericordia sobre toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, iglesia amada. Dios les bendiga a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, que recibieron esta palabra y esperamos vernos pronto
nuevamente dentro de este tiempo, dentro de este su programa, Hay Poder en Jesús. Recuerden, martes, jueves y sábados, aún los domingos, hasta nuevo aviso, a las 11 de la mañana, a través de este su programa. Dios les bendiga y siga trayendo sobre sus vidas y familias grandes y abundantes bendiciones. Sí, porque se me